Hola amigos de Despierta, este es el tiempo. Nos encontramos hoy con un gran amigo y les damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Y como les decía, nos encontramos con un gran amigo del canal, con Cristian Donato, que nos acompaña desde Argentina y con un tema súper interesante. Dentro de este tema vamos a tocar muchos temas. Los que se vayan conectando pueden ir haciendo también sus preguntas. Y espero de que este tema sea de mucha utilidad para cada uno de nosotros. Hola Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola mi amigo, ¿cómo están por allá? Por aquí todo bien, tranquilo, dando poder aclarar algunas dudas y que la gente pueda seguir profundizando un poco más. Así podemos armar entre todos el rompecabezas que estamos viviendo y contestarnos para dónde nos dirigimos en estos tiempos. Así es, así es. Fíjate que, Cristian, hoy vamos a tocar diferentes temas. Hemos hablado fuera de cámara, hemos hablado en el transcurso de la semana y hemos hablado sobre el tema del sol, sobre las luces artificiales, sobre el cambio de nuestro ADN, de la estructura o de la base en que estamos compuestos del carbono. Hemos tocado muchos temas y yo quisiera que estos temas los abordáramos hoy y que lleváramos una línea, que tú pudieras empezar hablando, no sé, si tú quieres, podríamos empezar a hablar del sol, ¿verdad? ¿Qué es el sol en para nuestra vida? Sabemos de que, no sé si recuerdas que nos enseñaron de que cuando los españoles llegaron aquí a las Américas, ellos impusieron su religión, impusieron su Dios y en muchas ocasiones asesinaron a nuestros indígenas alegando de que estos adoraban al sol. Hoy entendemos que realmente ellos no estaban adorando al sol, solo sabían la importancia que tenía el sol y la incidencia que tenía en nuestro planeta. Yo quisiera que tú comenzaras hablando sobre ese tema. Bien, sí, exactamente. O sea, nuestras comunidades ancestrales sabían que la única forma de comprender el cosmos y de conectarse con esa fuente creadora era a través de un fractal de esa misma fuente. Y ese fractal son los soles o las estrellas, que es, en definitiva, la luz pura o la luz primigenia que da vida. De esto no hay duda, nadie puede negar de que los soles son generadores conscientes de vida. Lo que sí hay debate es sobre cómo está conformado el Sol, porque nos hicieron creer toda la vida que es una bola de gas quemándose a millones de kilómetros de distancia, cosa que está sobradamente comprobado por los científicos que no hacen parte del oficialismo, que esto no es así. Ya para citar uno de ellos, en el año 1939, el salvadoreño Isaías Araujo presentó una teoría que se llamó la teoría electromagnética del Sol frío. Obviamente fue denostado, denigrado todo su trabajo por parte, como siempre ocurre, de los científicos que están en el oficialismo, trabajando para los gobiernos, porque obviamente no les convenía que esto se supiera. Pero sin embargo hay dos pautas cortitas para citar que demuestran de que el Sol como tal no es una bola de gases incandescentes. Para empezar, la misma ciencia oficial, digamos, la forma que tuvo para verificar la distancia que hay desde la Tierra al Sol,
es mediante el uso de rayos infrarrojos y ondas de radio. Estas ondas y estos rayos, el que más o menos tiene conocimiento, se hace rebotar en una masa física y en su rebote, la señal, cuando vuelve, cuando regresa, se puede estimar y calcular las distancias. Entonces, ahí está el primer punto y el primer error. Si el Sol fuera una bola de gas quemándose a millones de kilómetros, cuando lo apuntaron e irradiaron con estas ondas de radio y estos rayos infrarrojos, no hubiese habido rebote, hubiese pasado de largo la señal y se hubiese perdido en el espacio, cosa que no ocurrió. Por lo tanto, el Sol tiene masa física. Si tiene masa física, no puede estar quemándose a 5.700 grados centígrados, porque no habría masa existente conocida que lo pudiera soportar. Por otro lado, los cometas que se acercan al Sol pasan muy cerca de él, lo rodean y salen intactos. O sea, no se quema ni se transforma su estructura. Segundo punto. Tercer punto, la luz y el calor generados aquí en la Tierra no provienen directamente de un Sol en llamas, sino que el Sol es electromagnético y tiene una carga iónica de partículas que son los neutrinos, que ya se conoce también, los protones y los neutrones. Igual es análogo al funcionamiento de un átomo. Es una masa con esa carga iónica de partículas que están irradiando permanentemente a la Tierra y a los demás planetas. ¿Qué ocurre? La Tierra, por el contrario, también tiene una carga iónica de partículas, pero de origen complementario negativo, o sea, son electrones. Por eso la Tierra es magnética y el Sol es eléctrico porque tiene una carga positiva. Como mencioné antes, dichas partículas de las que provenientes del Sol son positivas. Entonces, cuando hay interacción entre las partículas provenientes del Sol con el campo magnético generado en la Tierra, se unen las dos polaridades y se genera aquí a unos 600 kilómetros de altura en nuestra atmósfera, al interactuar esas partículas, la luz y el calor que nosotros vemos dentro del globo terrestre. Por ende, un planeta va a ser más caliente, más cálido o más frío dependiendo de su campo magnético. Del campo magnético, si tiene un campo magnético más fuerte, va a haber más interacción entre partículas, va a ser más cálido. Si el campo magnético es más débil, va a ser más frío. Esto también está sustentado, o se puede ver fácilmente, que si el Sol fuera una bola de gases incandescentes, nosotros al elevarnos, al acercarnos a él, por ejemplo, al subir una montaña, un pico alto, como el Everest, deberíamos sentir más calor. Y es todo lo contrario, se siente más frío. Si salimos al espacio, se sabe, por los mismos astronautas, que el espacio es frío y oscuro. O sea que la luz no proviene de la estrella directamente, sino lo que proviene de la estrella es la lluvia de partículas. Y al interactuar acá, vuelvo y reitero, se genera en nuestra magnetósfera la luz y el calor que nosotros vemos. Partiendo de esa base, entendemos entonces que el Sol, como todo en la creación, es electromagnético. Y todos los soles que están ahora en sincronicidad con el nuestro, funcionan de la misma manera, como todo en la creación.
Esto ya da una idea más o menos plausible de por qué no debemos, digamos, olvidarnos de lo que nos contaron o lo que nos contó la ciencia oficial, porque si no, no vamos a entender de lo que vamos a hablar hoy. Por otro lado, las comunidades ancestrales como los mayas, esto ya lo conocían. Entonces ellos calculaban sus calendarios en base a los astros que ellos estudiaban. Y sabían que la única forma de saber cómo manejarse en la vida terrestre era conociendo los secretos cósmicos de estos soles y de cómo funcionaba el universo. Entonces ellos eran muy exactos, tan exactos que el calendario maya, por ejemplo, hasta el día de hoy no fue nunca superado y es el más exacto que existe en la Tierra hasta el sol de hoy. Entonces podemos entender que lo que vinieron a hacer los saqueadores al traer su colonización fue obviamente que se perdiera todo ese conocimiento, porque el conocimiento que rige aquí el planeta es un conocimiento de las entidades oscuras. Entonces, si se conoce cómo funciona el cosmos en verdad, las entidades oscuras no tendrían chance de gobernar y controlar este mundo. Así de simple y sencillo. Entonces, todo lo que sea conocimiento, como ocurrió en la Biblioteca de Alejandría y otras bibliotecas que fueron totalmente quemadas, hay que hacerlas desaparecer, junto con sus comunidades y no dejar rastro de nada de esto. Entonces, una vez comprendiendo esto, los mayas tenían un calendario que ellos estudiaban cósmicamente y sabían que en nuestro sistema solar, con todos los planetas que lo circundan a nuestra estrella, daba una vuelta que tenía una periodicidad de 25.625 años terrestres. Eso es lo que tardaba en nuestro sistema solar en dar todo un giro alrededor de un sol central de esta galaxia, no el sol central de la creación, que ellos también lo conocían y lo denominaron Hunab-Ku, que su lengua madre significa, traducido, significa hágase el mundo o el único Dios. Ellos conocían ese sol, digamos, esa fuerza creadora, lumínica, creadora y dadora de vida de todos los mundos sistémicos conocidos. Entonces, a partir de eso, obviamente, más acá, más hacia nuestra galaxia, ellos sabían que había un sol central que hoy se lo puede encontrar denominado como Alcione o Alción, con una serie de estrellas principales dentro de nuestra galaxia. Si bien hay muchas, hay miles, pero hay unas más poderosas o grandes, que son estas que estamos viendo en pantalla, que son 10, incluida nuestra estrella. ¿Por qué incluida nuestra estrella? Que es el anciano de Ors, el número 10. Porque nosotros hacemos parte del mundo sistémico de las Pléyades dentro de esta galaxia, de la Vía Láctea. O sea que somos parte del mundo sistémico. Las estrellas que están más cercanas a ese sol central, que es el número 1, Alción, que es el que rige esta galaxia, digamos, son humanidades que viven en esos planetas, circundando esas estrellas, con más frecuencia lumínica. Por tanto, tienen un nivel conciencial más alto del que tenemos nosotros. Nosotros estamos al pie, o a lo, se podría decir, a lo último de esa escala, tratando de evolucionar y ascender. Esta escala tiene un ascenso medido
en años terrestres por cada vuelta que da nuestro sistema solar alrededor de ese sol central. Como no es plano la vuelta, el giro cíclico, sino que es espiralado, vamos alcanzando una nueva órbita o una nueva posición más cercana a ese sol central. Y se van moviendo, obviamente, los otros soles también, para que no haya, o sea, se van moviendo por la ley de atracción y repulsión, que es electromagnética también, que hacen que no choquen los planetas entre sí ni los sistemas solares entre sí. Entonces, los mayas habían determinado que en esa vuelta, en ese giro cíclico de 25.626.8 años exactamente, como lo menciona arriba el dibujo, ellos lo habían dividido en 5 periodos de 5.125 años cada periodo. Ellos lo medían en catunes, esa era su medida, digamos. Traducidos a años terrestres es lo que yo les estoy mencionando. De los cuales 4 periodos son de oscuridad, o sea, fuera de esa dona que vemos que es el cinturón toroidal o cinturón fotónico de esa estrella central de Alción, que tiene una fulguración hacia un lado y hacia el otro, por lo cual ese cinturón tiene un ancho de banda que Sir Edmund Halley lo calculó como tal, el descubridor del cometa Halley, como también otros científicos de la época, y estimó bastante certeramente en 2000 años ese ancho del cinturón fotónico. Pero los mayas fueron más precisos porque ellos determinaron 5 periodos, como dije, de 5.125 años. 4 periodos son de oscuridad o de noche galáctica, porque estamos fuera de ese cinturón. Pero un periodo, que es ese 5.º periodo de 5.125 años, y a este lo debemos dividir en 2, porque como dije, hay fulguración lumínica o fotónica hacia un lado y hacia el otro, y nuestro sistema alcanza primero un lado, luego sale a la noche galáctica nuevamente, y luego vuelve a entrar de nuevo por el otro lado, en 2.562.68 años luz de día perpetuo. O sea, bajo ese cinturón fotónico al que nosotros ahora estamos a punto de entrar en la era de Piscis, no hay noche, o sea, hay día perpetuo. Entonces, nuestros cuerpos, basados en el elemento carbono, tal como lo conocemos hoy en día, no podría soportar esa gran fulguración fotónica de ese periodo si no hiciéramos una mutación a nivel del núcleo celular. O sea, no es que cambien los cuerpos, pero sí cambia el interno de la célula, el núcleo de la célula. El núcleo de la célula está basado en el carbono. El carbono tiene 6 protones, 6 electrones y 6 neutrones. De ahí se deriva la marca de hombre o la marca o el número de la bestia, que es número de hombre, el 666. Y el carbón, para poner un ejemplo claro, si uno lo tira al fuego, se consume, se quema y se transforma en cenizas. En cambio, si tuviéramos otra base más dura, semejante a lo que es el diamante, que es el silicio, justamente, que puede sostener la vida, ya un científico, Max Lagali, hizo las pruebas correspondientes y dijo que era muy probable que se pudiera sostener la vida en base al silicio, sin ningún problema. Es el segundo componente que se encuentra en la Tierra. El primero es el oxígeno, el segundo es el silicio, con más, el segundo componente más común. Entonces, se está promoviendo por parte de esas fulguraciones solares en sincronicidad, que cada 26.000 años se sincronizan los 24 soles mayores
para mandar información unos entre otros y así cada sol mandarlo a los planetas que lo circundan. Esto funciona, un ejemplo claro, como funciona aquí en la Tierra, sería una burda copia de la fibra óptica, funciona de la misma manera. La luz además tiene frecuencia, tiene vibración, o sea que todo, como dijo Tesla, es luz, frecuencia y vibración, es lo mismo, digamos, y es información. O sea que la información cósmica se rige y se maneja por la carga fotónica. Así llega a los soles que sostienen la vida en los sistemas planetarios como el nuestro, la información. Y nuestro Sol, a su vez, por esa fulguración fotónica que recibimos, también entrega esa información a la Tierra. Hay que comprender también que tanto la Tierra como el Sol son seres conscientes, al igual que con la conciencia que podemos tener nosotros, pero mucho más elevada, obviamente. Hay que desaprender esto de cosificarlo a estos cuerpos celestes y entender que también en su forma son seres totalmente conscientes. Entonces el Sol su misión es regentear los planetas que lo circundan y sostener la vida. El Sol está entregando esa carga a modo de electricidad, como para poner un ejemplo, el que conoce cómo funciona un motor eléctrico tiene un cable que se enchufa a la tensión de corriente y por ese cable se alimenta un campo magnético y al alimentarse ese campo magnético del motor, que es estático, que está por fuera de la bobina, hace girar a esa bobina o a ese inducido, así se lo denomina inducido porque es inducido por el campo magnético a girar. Y al girar mantiene ese inducido, mantiene ese campo magnético, electromagnético, permanentemente, hasta que se le corta la corriente al motor. Entonces, acá, cósmicamente hablando, el cable de conexión a la red eléctrica es nuestro Sol. El inducido del planeta es el núcleo. Y el campo magnético ya lo conocemos, es el que nos protege de las radiaciones cósmicas muy fuertes. Entonces, así funciona, análogamente a cómo funciona un motor. Y todo nuestro sistema planetario funciona igual a como lo hace el átomo. El átomo en su núcleo tiene la misma cantidad de protones y neutrones que electrones que lo circundan por fuera. De la misma forma, los planetas que circundan a nuestro Sol, sea la cantidad que sea, porque se conocen 9, pero en realidad por información extraídas de las estrellas se menciona que son 12 y hay un 13º planeta que funciona como depurador, tiene que tener el núcleo del Sol la misma cantidad en su núcleo de planetas que tiene circundando alrededor de él, pero con otro carácter iónico, o sea, con otra carga. Lo que tiene en el núcleo del Sol es de carácter iónico positivo, eléctrico, y los electrones de ese átomo o los planetas que circundan este Sol son de carácter iónico negativo. Por eso nuestra Tierra es magnética y nuestro Sol es eléctrico. Ahí ya tenemos una idea, más o menos, del funcionamiento de todos los sistemas solares. Ahora, ya conocido esto y sabiendo que nosotros nos dirigimos a ese periodo en el cinturón fotónico a ingresar antes del cambio de era planetaria, vamos a estar ingresando, o durante, apenas comience, se estima y se sabe
de que nosotros estamos haciendo y debemos hacer una mutación. Y digo estamos haciendo porque ya científicamente está comprobado que nuestro ADN está modificándose. No saben explicar la ciencia o no quieren explicarlo, el por qué. No comprenden todavía el por qué está mutando nuestro ADN. Y el ADN está mutando por lo que estoy diciendo. O sea, está mutando nuestro nucleótido celular para poder soportar esa cantidad de luz perpetua que vamos a recibir al entrar bajo ese cinturón fotónico, que no es otra cosa que el campo toroidal de esa estrella central de nuestra galaxia, que fulgura hacia los dos lados. Entonces, el silicio, que es la base en la que se va, digamos, a mutar nuestro núcleo del elemento carbono al elemento silicio, y esto es muy fácil de entenderlo porque así se forman los diamantes. O sea, a partir del carbón, bajo extrema presión y extrema temperatura, es que se crea bajo las capas terrestres el diamante, y el silicio de la misma forma, que se podría, digamos, el silicio se lo puede comparar con lo que es el cuarzo o el sílice, que es una forma de silicio. El silicio tiene un número atómico de 14. Si recordamos que el carbono, en lo que estamos basados nosotros hoy, tiene un número atómico 6, estamos viendo claramente que esto es 8 o una octava más arriba. Entonces, una octava más arriba quiere decir en frecuencia vibratoria que nosotros estamos haciendo un cambio de dimensión frecuencial. O sea, al cambiar la frecuencia, cambia la dimensión en la que nosotros nos movemos. Nos vamos de una dimensión de 3D o tercera dimensión a una cuarta o de 4D. Por lo cual, este átomo, al tener una octava más alta, está calificado para sostener la vida en esa nueva dimensión frecuencial. Ahí tenemos si lo querés mostrar, ahí estaba la cruz de la composición atómica del silicio, justamente, que forma una cruz equilibrada, que se podría comparar con los 4 lados del universo. Ahí está. Esta es la estructura atómica del silicio. Tiene 4 electrones afuera en sus órbitas que son covalentes, o sea que se pueden unir a otros sin ningún problema. Y vemos claramente que tiene un centro, tiene 4 lados que están perfectamente equilibrados, como así también está todo equilibrado en las galaxias y en los mundos sistémicos. Nada es al azar ni nada es caótico, todo es controlado y perfecto, diferente a lo que nos hicieron creer. Hay también una imagen que tiene los signos del zodíaco, que se ajusta también a lo que aquí está, esto, a lo que estábamos explicando. Y yo ahí marqué, ustedes están viendo la estrella central de la galaxia, están viendo el cinturón fotónico a un lado y al otro, están viendo que el cinturón fotónico tiene 2.600 tunes de ancho, que esto lo dejaron estipulado los mayas, que equivalen a 2.562.68 años, luz. Y tiene 4 letras formando una cruz equilibrada a ambos lados del círculo, en los 4 lados del círculo, mejor dicho, que son la L, la A, la P y la E. Esas son las 4 razas matrices que plantaron al humano terrestre en esta tierra, provenientes de, y esto no tiene nada que ver con esoterismo, provenientes de el cúmulo
de Pléyades, que está ubicado en el cúmulo de Tauro, proveniente del cúmulo de Leo, del cúmulo de estrellas de Leo, proveniente del cúmulo de estrellas de Escorpio y proveniente del cúmulo de estrellas de Acuario. Cada uno colaboró en la creación, digamos, del humano terrestre, dotándolo de una de las capacidades de cada una de estas razas o humanidades, que son iguales a nosotros, pero con diferente condición conciencial cognitiva. Entonces aportaron de ellos, de cada punto, se aportó para poner aquí en el nuevo planeta naciente, en este tiempo, al humano terrestre para su desarrollo. Obviamente, el desarrollo, como lo menciona la palabra, la razón, la conciencia, el intelecto, todo es por desarrollo. Entonces, en un principio, en un primer día inicial, fuimos, digamos, lo que hoy se conoce como hombres de las cavernas, pero hombres al fin. No fuimos hibridados, ni mezcla con animales, ni nada. Fuimos plantados como humanos, pero con un desarrollo, obviamente, precario para ese momento, que fuimos ganando en el tiempo hasta el día de hoy. Y obviamente teníamos otras condiciones porque mucho más bello en el cuerpo y todo, porque nos ajustábamos al clima de esos momentos, como se ajusta toda especie, digamos, a través de los miles de millones de años. Porque estamos hablando que cada etapa, cada era planetaria, aproximadamente, para que se den una idea, tiene 4.300 millones de años. Nosotros estamos en una segunda etapa a punto de finalizar y pasar a una tercera. O sea que ya transcurrieron unos 8.600 millones de años de encarnaciones sucesivas que hemos sufrido para ir aprendiendo, porque es la forma que tenemos de ir aprendiendo y de ir evolucionando a través de las encarnaciones, justamente, unas 36.000 encarnaciones aproximadamente hemos sufrido hasta el día de hoy. Y estamos camino. Sí, William, adelante. Sí, bueno, primero quisiera darle la bienvenida a los que se van integrando a la charla. Más adelante, si quieren hacer preguntas, se les va a permitir, ¿verdad? Pueden nada más que ahí decir si quieren preguntar algo. Y también quería agregar algo. Los que no estén familiarizados con el tema que se está tocando sobre las encarnaciones, sobre los días de creación, en el canal de YouTube que tenemos, Despierta, este es el tiempo, tenemos un programa que se llama Las 4 razas matrices, donde el expositor habla más o menos de lo que tú estás hablando, solo que es mucho más amplio, donde él dice que según la cosmogonía andina, se cuenta de que las 4 razas matrices fueron traídas al planeta y fueron puestas en el lago Titicaca y que de ahí se esparcieron por todo el planeta. También tenemos una serie de conferencias que ha dejado nuestro compañero Neil Barrios en el canal o en la página de descubriendo.co.com, donde pueden ampliar mucho más todos estos temas, ¿verdad? Para los que no estén muy familiarizados con el tema que se está tocando en este día. Continúa, Cristian. Exacto. Esto es un pequeño recorderis que estamos haciendo rápidamente, como para que se entienda de lo que vamos a hablar ahora en un momento. Ya, si el que quiera profundizar, ya William dejó ahí los enlaces para que puedan hacerlo y entender un poco más esta charla que estamos teniendo. Bueno, volviendo al tema del silicio, es el segundo componente más abundante en la corteza terrestre y se encuentra en la naturaleza combinado con oxígeno en forma de cuarcita, que es en un 90% óxido de silicio. Por ello,
para su obtención es preciso someterlo, esto es muy importante, a un proceso de reducción con carbono en un horno de arco eléctrico a muy alta temperatura. Vale decir, el cinturón fotónico provee, no llama, no es fuego, pero sí genera temperatura por rozamiento de partículas. Entonces, tenemos que la temperatura bajo el cinturón fotónico es mucho más alta que conocemos, y para que se entienda, como es electromagnética esa temperatura, equivaldría a la función que tiene un microondas. Es como si nosotros en esta base carbono que vivimos nos metiéramos dentro de un microondas y lo prendiéramos. Nos quemaríamos de dentro hacia afuera. No podríamos soportarlo a menos que tengamos otra estructura basada en algo distinto que el carbono. Por tanto, ahí estamos viendo una foto de lo que es el silicio. El silicio, acá en la naturaleza, se encuentra como un material grisáceo azulado. Y si se lo irradia con luz, depende lo cristalino que sea, puede emitir una fulguración de luz azul. Esto también hay que recalcarlo, es importante tenerlo en cuenta por lo que vamos a hablar más adelante. El silicio cristaliza con el mismo patrón que el diamante. Es una estructura que Mermin y Ashcroft, dos científicos, llaman celosías primitivas, dos cubos interpenetrados de cara centrada. Enlaces covalentes, que yo mencionaba antes, son las uniones entre átomos que se hacen compartiendo electrones adyacentes, de tal forma que se crea un equilibrio de fuerzas que mantiene unidos los átomos de silicio. ¿Cuáles son las funciones del silicio en los organismos biológicos? Sirve para la formación del colágeno de los huesos. Se utiliza silicio con suplementación para problemas articulares y problemas de huesos como osteoporosis, para la piel como anti-aging o anti-edad, previene el envejecimiento o detiene el envejecimiento. Puede ser exterior, lo que vemos en un cuerpo, o también interior a nivel celular. Otro dato importante, estoy leyendo los apuntes para no perderme. ¿Cuáles son los tres tipos de silicio que hay? El silicio u otros materiales semiconductores utilizados para las células solares pueden ser monocristalinos, policristalinos y policristalinos o amorfos. O sea, para que entendamos, el silicio capta la energía solar y se puede almacenar esa energía solar en una batería. Así funcionan los paneles solares, justamente están hechos de silicio. El silicio es un sólido cristalino, duro y quebradizo, con brillo metálico azul grisáceo que transmite más del 95% de las longitudes de onda de la radiación infrarroja. O sea, todo lo que toma del sol lo retransmite el silicio al 95%, todo el espectro lumínico. ¿Cuál es la importancia del silicio para la vida? El silicio es un elemento estructural que refuerza la pared celular, fortaleciendo la sustentación física en los vegetales y protegiéndolo del ataque de agentes externos. Además, tiene sinergias con el calcio, el magnesio y el potasio, mejorando así su absorción y transporte en la planta. ¿Por qué traigo a colación la planta, el reino vegetal? Ya estamos hablando del reino mineral, que es el silicio. El reino vegetal su vida se basa en el silicio, justamente. ¿Y qué respira la planta? La planta inhala, contrariamente a lo que hacemos nosotros, CO2 o anhídrido carbónico y exhala oxígeno. Lo que nosotros respiramos,
al inhalar. Y nosotros al exhalar, exhalamos anhídrido carbónico. ¿Por qué? Porque nuestra base no está igual que la planta, no está en una base de sílica, sino que está en una base carbónica. ¿Cómo afecta el silicio al ser humano? Otro dato importante, el silicio actúa como un agente neuroprotector o neurotóxico en función de su concentración. Como neuroprotector, presenta propiedades antioxidantes y antiapoptóticas en las células. O sea, trabaja todo silicio que nosotros ingerimos a través de los alimentos, las frutas y demás, trabaja a nivel celular, sobre todo, y a nivel óseo, en los huesos, fortaleciendo de colágeno y otras propiedades. Entonces, si nosotros tenemos una mutación del núcleo celular a una base de silicio, no solamente vamos a poder soportar las grandes cargas fotónicas de ese cinturón o toroide de esa estrella central, bajo ese cinturón, sino que a la vez vamos a obtener una regeneración corporal a nivel físico externo e interno celular. Vale decir, se va a detener el envejecimiento, además de detenerse va a haber regeneración, hasta un momento antes de que se empiece a degenerar esa célula de la piel o de los componentes que tiene el físico. O sea que no es que vamos a volver a ser criaturas o bebés, sino que vamos a volver hasta el punto donde dejamos la juventud y empezamos el envejecimiento, hasta ese punto, que se estima, según comentaron los pleyadinos Enrique Castillo, en unos 30 y pico de años, 33, 35 años aproximadamente. Manteniéndonos ahí, ¿por qué nos podemos mantener ahí por un largo periodo de tiempo que se estima también, como dicen algunos textos apócrifos y bíblicos, que vivía la gente antes de la malversación genética que operaron los caídos aquí en la Tierra, que era de unos entre 900 y 1000 años. Y de esto se encuentra mucha bibliografía que habla de las vivencias de estos hombres, que eran gente normal, común y corriente, que antes de esa manipulación vivían esa cantidad de tiempo. ¿Por qué vivían esa cantidad de tiempo? Porque había un regeneramiento celular, no porque estuvieran basados en el silicio todavía, sino que había conexión o comunicación celular, y lo que se hizo en la malversación genética fue poner unas capas velo en cada célula que no dejan que el biofotón que tiene lumínico, el centro nuclear de la célula, se conecte con otra célula y así saber qué mecanismo operar dentro del físico para que no se produzca ese envejecimiento. Se cortó la conexión. Al cortarse la conexión, las células no saben qué es lo que tienen que hacer en cada momento, cómo tienen que actuar, y por ende nosotros envejecemos y nuestros cuerpos rápidamente se denigran. La única parte que no se pudo malversar como órgano físico vivo fue el hígado. ¿Por qué? Porque ahí se encuentra nuestro sistema inmune y no pudo ser tocado, al igual que el cuerpo energético o lo que llamamos alma, que radica en el chakra del medio o en el logosol del medio, el cuarto logosol, no pudo ser tampoco tocado a nivel energético. Pero a nivel físico no pudieron malversar o tocar el hígado. Por lo cual, el hígado es el único componente del físico humano que se regenera si se le estirpa parte y que se puede curar totalmente
y se puede regenerar totalmente, así esté fatigado, cansado, a punto de sucumbir. Esto pasaba con todos los órganos internos del cuerpo humano. Pero a partir de esa malversación se desconectó y ya esos órganos no tienen la capacidad de regenerarse como si la del hígado. Y ahí tenemos un ejemplo claro de que esto existe y de que esto es posible. Porque lo tenemos al hígado con el ejemplo que acabo de dar. Entonces, a partir de que haya una transmutación, una mutación genética que se está dando a partir de los mayas estipularon que esto, el periodo de lo viejo, de la era planetaria antigua, culminó en 2012, que fue mal interpretado como que se acababa el mundo. Los mayas nunca dijeron que se acababa el mundo, eso fue solamente una mala interpretación. Ellos dijeron que culminaba un periodo que era lo viejo, que culminó en el 2012. Pero a partir, también mencionaron que había un rayo sincronizador entre esos soles que yo mencioné, que llegaba y tocaba a todos los planetas, incluido la Tierra, cada 25.625 años, que se dio en el año, algunos dicen 1991, a partir de 1991, otros dicen a partir de 1999. Es irrelevante, pero ese proceso comenzó más o menos por ahí. No se detuvo hasta ahora, hasta el momento, y cada vez se hace más fuerte, obviamente. Por eso las fulguraciones solares cada vez son más permanentes y en tiempo y más fuertes entre sí. Entonces, ¿qué ocurre? Los mayas estipularon que en ese momento, en el 2012, se acabó el periodo de lo viejo. Y estipularon también, dejaron en sus códices escrito, en el códice Dresde está escrito, que había un periodo de ajuste de un catum de tiempo de ellos, contado en su calendario, que son 7.200 días equivalentes a 20 años, contados a partir del 2012. Al que ellos denominaron a este periodo el tiempo del no tiempo. ¿Y por qué lo denominaron el tiempo del no tiempo? Porque no es lo viejo, que se terminó en 2012, pero tampoco es lo nuevo, tampoco es la era planetaria nueva, que todavía no comenzó. Es un periodo de ajuste. En ese periodo de ajuste, nosotros debemos completar la mutación. Ahora, se preguntarán qué es lo que tenemos que hacer nosotros para completar la mutación. Nada, la mutación la está haciendo, digamos, las potestades solares a través de sus fulguraciones, pero nosotros tenemos que controlar 3 cosas básicas y fundamentales y muy sencillas, que son nuestras acciones, nuestros pensamientos y nuestras emociones. Porque según cómo vivamos el día a día y por una ley que se llama ley de causa y efecto, que se aplica en toda la creación, es que vamos a ser merecedores de poder llegar a hacer esa mutación completa o vamos a quedar en el camino por desajuste frecuencial. Porque, ¿qué pasa? Si nosotros obramos como está estipulado en la creación, que es lo normal, que es lo natural, llamémosle, como lo hacen los animales, por ejemplo, que viven naturalmente y hacen todo instintivamente y naturalmente, nosotros aún más deberíamos no tomar solamente el ejemplo de ellos, sino que por nuestra razón deberíamos hacerlo todavía más perfectamente, pero no es así. Estamos desconectados. Los animales están en contacto permanente con la Tierra, porque no caminan aislados. A nosotros nos aislaron, lamentablemente. Esto hace de que toda la carga que nosotros recibimos solar de ion negativo, al nosotros ser el ion complementario, el ion positivo recibimos del Sol, perdón, y nosotros al ser el complementario, porque no es opuesto, o sea, polos positivos y negativos,
positivo y negativo no son opuestos como nos enseñaron, sino que son complementarios, porque a partir de ambos polos es que se genera, por ejemplo, para poner un ejemplo, la luz eléctrica. Sin uno de ellos no existiría la luz eléctrica. ¿Y qué genera la luz eléctrica si pudiera soportar el chispazo de conexión entre el polo positivo y el polo negativo? Si hubiese una fuente lo suficientemente fuerte para no arderse, genera luz y genera calor. Exactamente como lo que promueve el Sol con nuestra Tierra. Entonces, nosotros fuimos desconectados. Por tanto, no tenemos conciencia o no entendemos del todo qué es lo que hay que hacer para poder caminar este periodo de ajuste y no desajustarnos. Porque lamentablemente si nos desajustamos vamos a perecer en el cuerpo físico, porque el cuerpo físico no va a soportar ese desajuste de frecuencia. Es como que escuchemos una radio y yo quiero escuchar la misma radio que William estando en diferentes sintonías. Nunca se va a lograr, nunca lo voy a poder hacer. Si yo no estoy en la misma sintonía en la que está William, no voy a poder escuchar esa misma música o ese mismo locutor. Esto es lo mismo. Acá la Tierra tiene una sintonía que está mandada por los soles mayores y nosotros tenemos que ajustar esa sintonía. Esa sintonía se llama resonancia, Schumann, porque Winfried Otto Schumann en el año 54, 56, si no estoy mal, fue el descubridor de este latido de la Tierra que emite cada 26 segundos. Es su latido, como el que nosotros tenemos de nuestro corazón. Entonces, esa frecuencia de resonancia fue medida en hercios o hertz, en 7.8 hertz para la tercera dimensión toda la vida desde que se creó el planeta. Y nuestras ondas cerebrales vibran al unísono con esa frecuencia medida en hercios, a 7.83 hercios. Entonces, la Tierra hoy en día está subiendo su frecuencia de resonante a 20, 30 y haciendo picos y bajando nuevamente, llegó hasta 100 hercios. Se estima que en la entrada en el cinturón fotónico, esa nueva vibración, pues ese nuevo latido, esa nueva frecuencia, va a ser de aproximadamente 100 hercios. Entonces, nuestras ondas cerebrales, nuestro físico se tiene que ir ajustando en este periodo de 20 años a esos 100 hercios. ¿Cómo se logra esto? Viviendo naturalmente. Y no me refiero a vivir naturalmente, a vivir como un indio en una choza, pero sí conectado con la naturaleza y dejar un poco estos componentes de los cuales estamos haciendo uso ahora y sacándoles provecho, pero hay muchos que lo usan no para provecho, y dejando de pensar mal de la gente, dejando de actuar mal con nuestros pares, porque todos estamos conectados, y eso genera una causa y efecto. Si yo le hago un mal a alguien, o pienso mal de alguien, o tengo sentimientos encontrados para con alguien, eso me genera a mí, por la ley de causa y efecto, un efecto de la causa que yo estoy generando. O sea, acá no hay ni premios ni castigos. Yo mismo me autopremio o me autocastigo. Nada externo me está premiando, me está castigando. Simplemente que yo estoy generando algo, yo estoy generando una energía, porque nosotros somos energía, no somos el envase en el que vivimos, somos el ser que tenemos dentro, que es espiritual, entonces, y el espíritu es una energía. Entonces nosotros estamos generando una energía contraria, como la que se generó cuando se gestó la oscuridad, justamente, allá en un reino antes de la Tierra, en Sofía. Entonces, ¿qué ocurre? Si nosotros no comprendemos eso, no podemos ajustarnos. ¿Por qué? Porque ese efecto, a esa causa que nosotros estamos generando, se nos vuelve en contra y no nos deja sintonizarnos. Así de simple y sencillo. Es algo muy sencillo. No hay que buscarle la quinta pata al gato. O sea, esto es así, simple y sencillo. ¿Cómo obramos en el día a día? ¿Cómo pensamos en el día a día?
y cómo manejamos nuestras emociones. Que hay dos tipos de emociones, ya las sabemos. Están las libertarias, que son las de alegría, las de la risa, etcétera, etcétera. Y están las emociones destructivas, que son la ira, la tristeza, el llanto. El llanto, todo eso. Que eso es enseñado, porque eso no es natural de nosotros. Es algo enseñado por el sistema que está corrompiéndonos permanentemente para que nosotros nos degeneremos y vibremos bajo. ¿Por qué? Porque los que controlan este sistema se alimentan de esas vibraciones bajas y no de las altas. Si nosotros generamos una frecuencia alta, ellos no comen esa luz. Ellos comen penumbra. Entonces, como comen penumbra, necesitan una baja frecuencia, una baja vibración. De ahí que deriva todo lo que en las grandes iglesias se ponen los vitrales, se trata de bajar la frecuencia y todo lo demás. O sea, todo en el sistema está diseñado para que nosotros vibremos en una frecuencia baja. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros pudimos subsistir todo este tiempo, a pesar de vivir poco después de la malversación, en esas frecuencias bajas, porque no habíamos llegado a estos términos que estamos ahora de entrada en ese cinturón fotónico, de entrada en esa nueva era. Entonces, cada 26.000 años que hay un salto cósmico de frecuencia, debemos ajustarnos o perecer. Entonces, ahora es el momento de ajustarnos. Y volviendo al tema de los mayas, que ellos determinaron el tiempo del tiempo, porque todavía no es lo viejo, pero todavía se terminó lo viejo, pero todavía no comenzó lo nuevo. Si nosotros le sumamos a 2012, que es cuando ellos determinaron que se terminó lo viejo, el catum de tiempo, los 20 años, eso nos da una cuenta fácil, que es 2032. Podemos estar equivocados en meses, en un año, no importa, es irrelevante, pero ese salto se está provocando, la mutación, el cambio se está provocando, lo estamos viendo, los que más o menos manejan o manejamos aparatos de mediciones, vemos todo esto que estoy hablando, con la resonancia de la Tierra, con las fulguraciones solares y demás. Mucha gente puede vivir en su día a día con su trabajo y sus ocupaciones y no darse cuenta de nada de esto, pero los agraciados que tenemos el tiempo para mirar arriba y para mirar qué pasa acá abajo y tenemos aparatos y sabemos usarlos, sabemos que esto está pasando. Y eso es indebatible. O sea, cualquiera puede decir, yo no creo, no entender, no creer, no verlo así, tener otro punto de vista, lo que quieran. Y es respetable que cada uno piense lo que quiera. Pero esto está aconteciendo. Y no se va a detener porque la persona crea o no crea. Son mecanismos cósmicos que no se detienen. Es como cuando uno pone en marcha un motor, el motor no se detiene hasta que el que maneja el mecanismo lo para, lo detiene. O hasta que se queda sin gasolina y se agota la gasolina y se para. Bueno, esto es lo mismo. La gasolina aquí no se agota porque la gasolina nuestra son las potestades solares y eso no se va a agotar. El planeta no se va a destruir. Con todos los cambios geofísicos que haya, el planeta los hubo en muchas otras eras y los volverá a ver y no se va a destruir. Entonces, ese miedo infundido por el sistema es solamente eso, es generar miedo para generar un nivel vibratorio bajo y de ese nivel vibratorio bajo ellos obtienen dos cosas. Alimentarse, por un lado, porque nosotros somos baterías o somos pilas de energía, ellos no tienen esa energía, necesitan de la nuestra, por eso quieren reducir la población hasta un número X, pero no despoblar la Tierra, porque sería la muerte de ellos también. ¿Por qué quieren reducirla a la población? Porque es más fácil controlar un rebaño pequeño de ovejas que controlar un rebaño de miles de millones de ovejas. Entonces, esto es simple y fácilmente entendible. Entonces, esto no se va a detener, la frecuencia está aumentando en la Tierra, nosotros debemos ajustarnos, esas son las tres claves para ajustarse, no hay otra cosa, no hay que hacer mantras, no hay que
meterse en ninguna religión, hacer reiki, hacer nada por el estilo. Simplemente hay que saber manejarse en el diario vivir. Nada más es lo que hay que hacer. Y eso va a permitir que nosotros vayamos alcanzando la frecuencia necesaria que va adquiriendo a su vez la Tierra y nos permita en este mismo cuerpo físico poder trasegar este camino y poder llegar a ver con estos mismos ojos esa nueva era planetaria. Que no se ajuste, pero que se vaya en una frecuencia, digamos, adecuada al planeta de cuando desencarnó, va a poder reencarnar en este mismo planeta porque el planeta, como ser consciente que es, lo va a poder recibir por vibración. Esto es una cosa de frecuencia, no es que yo elijo o el planeta elige a quién recibe o a quién no recibe para una reencarnación. Esto es frecuencial. Si el planeta está en una frecuencia de 100 hercios y nosotros nos fuimos en una frecuencia de 7 hercios y queremos volver a ingresar en 7 hercios, el planeta no lo permite porque ese espíritu sería quemado, sería destruido. Entonces, ¿qué pasa con ese espíritu? Ese espíritu va a parar a otro lugar, a otro planeta, con condiciones que le permitan recibirlo en su misma frecuencia. Entonces, ¿pero qué pasa? Si nosotros nos fuimos en una frecuencia determinada a la que estaba vibrando el planeta, por ejemplo, yo me muero hoy, el planeta está en 20 hercios y mi cerebro, porque estoy vivo, si estoy vivo quiere decir que mi cerebro está vibrando en la misma frecuencia, porque si no me hubiese muerto, me hubiese dado un paro cardíaco, una ACV o lo que sea y hubiese muerto. Entonces, si estoy vivo quiere decir que me morí o desencarné a 20 hercios. Como yo me fui cuando el planeta, en consonancia con el planeta, puedo volver a ingresar aunque el planeta tome una nueva dimensión y una nueva frecuencia. ¿Por qué? Porque yo como espíritu, cuando regreso, como no estoy en cuerpo físico, voy a entrar con una resonancia acorde a la que el planeta pueda recibir. ¿Por qué? Por causa y efecto, porque lo merecí, por mi trabajo interno, por lo que yo hice. O sea, me gano el derecho a volver a encarnar en este planeta. Ahora, si yo me fui en baja vibración, siendo un psicópata, un asesino, y pretendo volver a entrar por causa y efecto, por la ley de causa y efecto, no se me va a permitir, porque yo no solamente me fui desajustado, sino que me fui con una causa y efecto negativa. Entonces el planeta que entra en una nueva era de paz, de amor, llamémosle, de una nueva dimensión frecuencial, no puede permitir que esos espíritus que vienen con esa carga negativa vuelvan a ingresar al planeta porque se volvería a contaminar. Entonces la depuración del final, digamos, no tendría objeto, porque si yo depuro algo y lo dejo limpio para volver a ensuciarlo, no tiene ningún objetivo. Entonces acá se va a producir una depuración, va a quedar un remanente como siempre quedó en toda la historia de la humanidad, y ese remanente va a saber enseñarle a los que nazcan en esa nueva tierra el precio que nunca se debió pagar y lo que no se debe hacer para volver a caer en esa trampa del sistema. Obviamente, para ese punto el sistema habrá desaparecido completamente. Esa depuración no es tan solo para los espíritus humanos terrestres, sino que es para toda la suciedad nigromántica y corpórea y no corpórea que tenemos aquí en el planeta instalada y que no pertenece a este planeta, es para llevarse todo eso y dejar todo el planeta limpio. Y con el planeta limpio, volver con un remanente de gente, volver a empezar y enseñar a los nuevos espíritus que encarnan, digamos, en un cuerpo físico, en este mismo planeta, a cómo se debe vivir de ahora en más y qué no se debe volver a hacer para no caer en lo mismo. Eso lo dejaron bien marcado los pleyadinos en el contacto a Enrique Castillo Rincón, y esto está plasmado en los libros que dejó
Enrique Castillo, de Omni Alborada Humana, tomo 1 y tomo 2. Cito algunas cosas, pero este compendio de información es el enlace de mucha información, de tiempos diferentes, de lugares diferentes y de carácter diferente, porque acá estamos tomando compendio profético, estamos tomando también ciencia contemporánea, y estamos tomando de todo, y estamos enlazando las informaciones. Y cuando vemos confluencia en un punto sobre una información de múltiples enlazamientos, de múltiples fuentes, podemos concluir, sin temor a equivocarnos, que eso es una verdad. A eso le debemos aplicar el discernimiento o la intuición de nuestro corazón o de nuestro logosol, cuarto logosol, que es donde tenemos ahí el pensamiento posterior iluminado, que es el que nos marca la conciencia creacional o alma, o lo que se conoce como alma, que nos marca si algo es verdad, es mentira, está bien o está mal. Porque más allá de lo que pueda decir cada uno, nosotros sabemos que si le vamos a hacer un daño a algún par nuestro, sabemos si está bien o está mal. Más allá de que nosotros exteriormente podamos buscar alguna justificación de por qué lo hacemos, sabemos si está bien o si está mal. Si yo voy a matar a alguien porque mató a alguien de mi familia, yo sé que está mal. Por más que el otro haya hecho lo que haya hecho, yo no puedo replicar y hacer lo mismo. Entonces, mi corazonada o mi intuición me está diciendo que está mal, pero sin embargo, mi libre albedrío me permite ir y matarlo. Pero ese libre albedrío, como lo tenemos intacto también, me genera una causa y efecto. Y después de que hice la acción, tengo que aguantar la consecuencia de esa acción. Así de simple y sencillo. Entonces, nuestro corazón o nuestro punto energético que radica ahí, que lo llamamos alma, nos marca a cada paso, si lo sabemos escuchar, qué está bien, qué está mal, y qué es verídico cuando lo escuchamos y lo enlazamos y lo masticamos lo suficiente, qué es verídico y qué no es. Entonces, esa gente que dice la verdad absoluta no la tiene nadie, esa es la mediocridad de no tratar de acercarse con el mecanismo que yo estoy mencionando lo más cercano posible a esa verdad. La verdad la tenemos todos dentro, lo que pasa es que la tenemos que saber discernir. Es difícil la conexión esa mente-corazón, porque justamente en la mente tenemos un germen incorporado a nivel energético del error, que nos hace volver a reincidir en el error constantemente, pero nuestro corazón no, porque no está tocado. Entonces, si nosotros nos dejáramos guiar más por el alma o por nuestro corazón que por nuestra mente, sabríamos cómo obrar, cómo actuar y qué es verdad y qué es mentira. Pero recién a través de este despertar o de esta comunicación celular que estamos empezando a transitar, podemos ese mecanismo ponerlo en práctica. No pudimos ponerlo antes, pero sí podemos ponerlo ahora. Y tenemos 20 años de tiempo, de los cuales ya transcurrieron hasta el 2024, 12 años, ¿verdad? Desde el 2012. Uh-huh. Entonces, ya nos quedan 12 años menos. O sea, nos quedan 8 años de tiempo para entender esto, que es bastante sencillo. Cualquier persona que tenga 2 dedos de frente lo puede entender, y empezar a generar ese cambio en nosotros mismos. Que no se trata de tratar de cambiar a nadie, porque esto es interno, individual de cada uno. Luego se va a hacer colectivo, porque se va sumando. Si yo cambio, William cambia, y el otro, y el otro, y el otro, se va sumando y se hace una energía colectiva. Pero si yo pretendo cambiar a alguien que todavía no está en frecuencia, no voy a conseguir nada, porque va a entrar por un oído, le va a salir por el otro, va a seguir con su vida acostumbrada diaria, y cuando le corresponda, y cuando por ahí no le corresponde, pero sí le corresponde por causa y efecto, le haga clic su propia cabeza, su propio corazón, va a poder
entender a ese que le está diciendo estas cosas que estamos hablando acá. Caso contrario, no pierdan el tiempo en tratar de convencer a nadie porque es imposible. Así mismo, Sí, Cristian. Fíjate que escuchándote, bueno, primero, a ver, no sé si alguno de los presentes tengan alguna pregunta, quieran que tú les saque de algún tipo de duda. Como les dije anteriormente, pueden nada más que activar su micrófono y hacer la pregunta que quieran hacer. Pero quería también agregar sobre todo lo que has estado hablando. Tenemos que, para poder comprender todo esto, tenemos que también comprender de que en este planeta hubo una invasión y que esta invasión fue la que trajo esa malversación o manipulación genética que teníamos como hombres primarios, como hombres que habíamos venido de las estrellas, que fuimos sembrados en este planeta. Con el transcurrir, no solamente fue tocado nuestra genética, no solamente fue tocada literalmente como lo ocurrió en aquella época, como podemos ver en los textos bíblicos, que dice de que el Adán fue puesto bajo un sueño profundo y que fue abierta su piel o un costado, y bueno, ahí realmente no está hablando de otra cosa que no sea la manipulación genética que hubo en el ser humano. Hoy seguimos siendo manipulados genéticamente a través de los alimentos, a través de la televisión, a través de los programas, de las noticias. Si podemos todos ver, vemos de que si alguien mira noticias se va a dar cuenta de que no hay noticias positivas, solo son noticias negativas, y eso es parte de la manipulación. Y agregando a lo que dices de que va a haber una regeneración o que ya está habiendo una regeneración, quiero compartirles un texto que se encuentra en Mateo. Déjame ver si lo encuentro por acá. Mateo, se los comparto. Capítulo 19, versículo 28, donde el Cristo dice: de cierto os digo que vosotros que me habéis seguido en la regeneración, aquí se menciona la palabra que has estado diciendo en varias ocasiones, la regeneración. Dice: cuando se sentará el Hijo del Hombre en el trono de su gloria, vosotros también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Hace unos días que tú y yo platicábamos con la doctora Yorlena, mencionábamos este texto. Y este texto, a pesar de la carga religiosa que tiene en su lenguaje, podemos ver de que nos está dando una tremendísima verdad. Dice: vosotros los que me habéis seguido, los que estamos siguiendo no al hombre, sino en búsqueda. Hay un texto en Gálatas capítulo 4, versículo 19, donde Pablo dice: hijitos míos, por los cuales sufro dolores de parto, hasta que el Cristo haya nacido en vosotros. Algo así más o menos dice. Es a esto a lo que se está refiriendo cuando se dice los que me habéis seguido, los que andamos buscando el conocimiento, los que andamos tratando de que ese Cristo nazca en cada uno de nosotros. Dice: cuando se sentará el Hijo del Hombre, o sea, ese Cristo, en el trono de su gloria. ¿Cuál es el trono de la gloria? No es más que el mismo corazón, donde, como tú dijiste anteriormente, el lugar que no pudo ser tocado por la manipulación. Dice: vosotros también os sentaréis sobre 12 tronos. Hablábamos aquel día que esos 12 tronos, creo que se está refiriendo a los 12 códigos genéticos de las 4 razas matrices. Y dice: para juzgar a las 12 tribus de Israel. Estas 12 tribus de Israel no es más que la representación del sistema de manipulación que rige actualmente, y que hoy va a pasos agigantados para detener esta regeneración de la que tanto se habla, ¿verdad? Esta regeneración de la que se está hablando. ¿Y cómo la está tratando de retener? Inventándose planes
como lo que se inventó en el 2020, luego una aparente solución que lo único que está haciendo es reteniendo reteniendo el avance o esa regeneración, y yo quiero que tú hables un poquito sobre eso. Lo que fue puesto dentro de estas inoculaciones y que fue un plan bien gestado por la oscuridad para poder detener el avance de esta regeneración, del cambio que el ser humano va a, no vamos a decir sufrir, ¿verdad? Porque no sería la palabra correcta, pero sí el cambio de genética de pasar del carbono, del elemento carbono al elemento silicio. Quiero que nos hables un poquito, nos amplíes un poquito sobre ese tema. Bueno, sí, no, nunca mejor explicado lo que acabas de explicar. El tema es que aquí hay dos ralentizaciones en nuestro avance, una a nivel físico y otra a nivel espiritual. A nivel energético espiritual lo quieren hacer a través de nuestras emociones, nuestros pensamientos, así bajan la vibración. Pero hay también un nivel físico. Y a nivel físico, ¿cómo se detiene algo que ya empezó, que está caminando y que es indetenible? Que es esa mutación genética. Justamente ingresando algo, casualmente, indagando profundamente sobre el tema del silicio. No sé si se está escuchando, veo que se congeló la imagen. Se congeló por un momento, pero no, ya estamos Hola, aquí, hola. ya otra vez, te estoy escuchando. Ya estamos de nuevo. Bueno, mencionaba que hay dos formas de ralentizar nuestro aprendizaje, nuestra evolución, que es a través de la parte energética, a través de las emociones, pensamientos, etcétera, mantenernos en vibración baja, pero también hay una parte física que ellos deben cumplimentar para mantenernos en esa baja vibración y que nuestra célula no mute. Entonces, ¿cuál es? Indagando en el tema del silicio más a profundidad, encontré que dice, por ejemplo, y voy a citarlo textualmente, ¿qué puede reemplazar al silicio? En la carrera por reemplazar al silicio como material por excelencia para construir dispositivos electrónicos, uno de los materiales que se postulan como más prometedores es el grafeno, debido a la alta velocidad natural, movilidad, entre comillas, de sus portadores de carga. Aunque el grafeno que se explica a continuación pueda ser el sustituto definitivo para el silicio, es posible que exista un periodo de transición donde la molibdenita, que es el molibdeno, que es derivado del carbono y que de ahí deriva el grafeno, justamente, ocupe un papel fundamental y que conviva con silicio en un principio y con grafeno en un futuro. El grafeno se ha convertido en el nuevo dorado. ¿En el nuevo dorado para quién? Para estas entidades oscuras, no para nosotros. Nosotros estamos haciendo un proceso natural y el proceso natural nos está marcando que el silicio es en lo que debemos transmutar nuestra célula. Ahora, ¿qué quiere hacer esta gente? Quiere evitar ese proceso metiendo este producto. ¿Y por qué quiere meter este producto? Porque este producto es neuromodulable, con frecuencia también. O sea, que a través de frecuencias de antenas, por ejemplo, se puede neuromodular a un cuerpo biológico, sea animal o sea humano, para mantenerlo en un estado que puede ser de ira, de odio, de cansancio, incluso matarlo. Se puede hacer de todo con esas frecuencias, porque también pueden afectar las frecuencias cardíacas y entonces él puede producir un paro cardíaco. Entonces, acá estamos viendo que el plan
digamos, ellos saben que se está ejecutando un plan creacional que viene a elevar o evolucionar tanto al planeta en su cuarta era planetaria como a las especies que pisan el planeta. Entonces ellos quieren detener eso porque en ese cambio evolutivo ellos no tienen cabida, o sea, perecen. Van a perecer de todas formas, pero no lo soportarían. Entonces, dentro de su estupidez, están viendo cómo hacer para perpetrarse acá, en este mundo. Entonces, también dice, la vida basada en el silicio podría respirar oxígeno. Dice, sin embargo, el dióxido de silicio no se produciría en absoluto si la vida basada en silicio respirara en una atmósfera reductora que contuviera gases como hidrógeno, sulfuro de hidrógeno, monóxido de carbono o CO2 o nitrógeno. Si existe vida basada en silicio, será una atmósfera sin oxígeno. Escúchese bien, sin oxígeno. Y probablemente reductora. Entonces, en función de esto, yo les voy a plantear lo siguiente. Nosotros, al hacer la mutación completa a un núcleo celular silicio, podríamos hacer la misma fotosíntesis tomando la luz solar que hacen las plantas. Que respiran CO2 y que exhalan oxígeno. Que podrían exhalar otra cosa si el oxígeno no hubiese más en el planeta. Entonces, mi pregunta ahora es, ¿por qué este sistema o estas élites oscuras a toda costa quieren bajar las emisiones de CO2 en el planeta? Echándonos la culpa de que las emisiones de CO2 son por culpa nuestra. Sin embargo, sabemos que todos los volcanes que han despertado, entre otras cosas, largan a la atmósfera grandes cantidades de CO2, tanto magma caliente, o a través de las fisuras de las rocas, como las fumarolas de dichos volcanes. Entonces, desde el año 1800 a este punto, se viene acelerando el proceso de calentamiento, porque esto genera un calentamiento, obviamente, que ya lo mencioné, bajo el cinturón fotónico las condiciones serán otras, la temperatura va a ser aumentada, las emisiones de CO2 se están aumentando con cada año que pasa y ellos están tratando de restringirlas. ¿Por qué? Mi pregunta. Y mi respuesta para mí mismo fue de que nosotros en esa mutación celular y en ese despertar del ADN que ellos llaman basura, de 22 hebras solo nos movemos con 2 y los 20 restantes, las 20 hebras, las llaman ADN basura, y ahí está toda nuestra capacidad de hacer diferentes cosas, se encuentra dormida una capacidad que es la que estamos despertando, la de mutar y la de poder respirar en base a una vida sostenida en otra base que no sea el carbono, como es el silicio. Entonces, en cuyo caso deberíamos respirar CO2 y no oxígeno. Haríamos igual que la planta. Las plantas, por otro lado, aumentarían su tamaño a niveles de gigantismo. Y esto lo menciona Benigni Solari Parravicini en varias de sus psicografías. Menciona que aparecerá el gigantismo antes del gran hambre y tiene varias psicografías hablando de lo mismo. Como en un principio, cuando caminaron los dinosaurios, que nosotros también caminamos ahí junto con ellos, no es como nos enseñaron, pero bueno, eso es irrelevante, las plantas, tanto las plantas como las especies biológicas, porque también menciona Parravicini que las especies que puedan servir de carneo serán parte de ese gigantismo también, o sea que crecerán desmesuradamente para tratar el problema de la hambruna por venir. En ese periodo de tiempo, las plantas eran gigantes, las emisiones de CO2 eran brutales
Y los animales eran gigantes también y caminaban sobre la Tierra respirando esas grandes emisiones de CO2 y estaban con vida, no morían. Entonces, obviamente, si nosotros hacemos esta mutación, acá lo está diciendo el texto, podemos seguir con vida haciendo un cambio a nivel respiratorio también y respirando otros materiales. Ahí tiene William, sacó a colación cuando conversamos esto el otro día, un tema bastante importante sobre una película. No sé si la quieras comentar, William. Sí, yo hablaba, te comentaba, tú sabes de que Hollywood no hace nada al azar. Y como te comentaba aquella vez que hay una película que salió en el 2009 que se llama Avatar. Y cuando tú me estabas mencionando todo esto, me vino rápidamente a colación la película. ¿Por qué? Porque en la película se nos muestra un planeta, o sea, es Pandora, pero realmente es la luna de un planeta gaseoso. Pero en esta luna, los habitantes son seres azules. Y tú hablabas de que cuando el cuerpo o el silicio tiene una fulguración en tonalidad azul. Y en la película se muestran a estos seres que son azules. También se muestran que estos seres tienen una conexión con un Dios, pero este Dios es la misma naturaleza. Ellos se conectan a través de los árboles. Y esto es lo mismo que sucedía aquí en el planeta. Avatar no es más que el Génesis bíblico contado a través de Hollywood. Y había una cosa que llama la atención. En este planeta yo me puse a buscar, según este planeta, el universo ficticio de Avatar, dice de que la atmósfera de Pandora está compuesta por una mezcla de gases que incluyen oxígeno, nitrógeno, pero hay uno en específico que es el que tú estabas mencionando, dióxido de carbono. Dice que el oxígeno que tiene no es suficiente para los humanos porque contiene demasiado dióxido de carbono. O sea, Hollywood nos está contando algo que nosotros lo hemos mirado todo el tiempo como una ficción, pero realmente no es ficción. Nos está contando una historia, nos está contando lo que posiblemente pueda suceder, pero nosotros no nos damos cuenta porque estamos dormidos, definitivamente. Y la otra cosa, estos personajes o estos habitantes llamados Na'vi, ellos eran seres gigantes en comparación al humano que fue a invadir este planeta, ¿verdad? O esta luna. Eso llama mucho la atención con respecto a lo que tú nos estás hablando sobre cuando el ser humano llegue a mutar, que realmente no creo que esa sea la palabra correcta. Creo que siempre debimos haber sido así, pero por causa de la manipulación genética a la que fuimos sometidos o la que sufrimos por causa de esta invasión de aquellos personajes que hoy nosotros conocemos a través de las religiones como dioses, ¿verdad? Porque se nos implantó la idea de que realmente era un dios, este personaje del Antiguo Testamento, y que era el Dios creador. No, realmente ahí mismo en Génesis capítulo 6, versículo 3, dice, no contenderá más mi espíritu con vosotros, porque ciertamente ustedes son carne y yo soy espíritu. A partir de ahora sus días serán 120 años. Ahí nos está hablando directamente de que hubo una manipulación y fue intencional. ¿Por qué? Porque el hombre, cuando leemos el documento bíblico, y si nos vamos un poco más atrás a las tablillas sumerias, se habla de hombres que vivían miles de años. Sin embargo, Enoc, Elías, Matusalem. Exactamente. Entonces, cuando vemos esta narración donde nuestros días son disminuidos, nos damos cuenta de que hay una manipulación genética intencional. ¿Para qué? Yo creo que el objetivo principal era que no nos diéramos cuenta de que estábamos siendo manipulados. Una persona que viva tantos años en algún momento se va a dar cuenta de que
hay algo que está ocurriendo. Pero si vivimos como lo que vivimos actualmente, entre 70 u 80 años, los que pueden llegar hasta esas edades, claro que no nos vamos a dar cuenta. Necesitaríamos varias vidas para podernos dar cuenta. Continúa, Cristian. Y como les digo, cualquiera de ustedes que estén ahí conectados, de los que están conectados, si tienen alguna pregunta, no tengan pena. Estamos aquí. Bueno, Cristian está aquí para responder cualquiera de sus dudas. Continúa, bueno, Cristian. Sí, con respecto a lo que comentaste ahora de la película, ¿se escucha? ¿Se está escuchando? Sí, se escucha. Hola, ¿se escucha? Bueno. Sí, se escucha. Con respecto a lo que comentaste de la película, bien, me gustaría traer a colación una serie de psicografías de Benjamín Solari Parravicini que hablan sobre, expliquemos el tema de por qué azul. Ahí hablamos ya del tema que como se encuentra en la naturaleza el silicio, tiene una refulgurancia si es irradiado con luz. Acordémonos también de que bajo el cinturón fotónico es un día perpetuo, sin noche. Por eso hay una cita bíblica que quizás vos te la acordés más que yo, que dice: no necesitarán lámparas. No sé si la podés buscar para leerla exactamente. No sé si es, bueno, no recuerdo la cita, pero no se necesitarán lámparas, poné y ya la vas a encontrar. Bueno, el tema, mientras yo sigo hablando, el tema de los seres azules, la refulgurancia que puede haber tenue, porque no va a ser desmesurada, es que bajo ese cinturón fotónico y estando en una base silicio, se produzca una fulgurancia de una emisión, digamos, a través de la piel en un tono azul. No es que nos vamos a volver azul, pero puede haber una pequeña fulgurancia. Y Benjamín Solari Parravicini menciona, yo busqué todas las psicografías que hablan de este tema, y dice, en 1972, la luna dirá de seres que allí fueron y son, dirá de su luz azul. Otra, en el 2002, 4 ángeles azules con aspectos de aceros vivientes bajarán a la tierra anunciando el júbilo en el amor verdad. Traerán el nuevo decir, el nuevo construir, el nuevo conocimiento y el nuevo querer. Será el comenzar de la nueva era, y la nueva era será paz y amor. El 2000, entonces, que es el periodo de tiempo que estamos transitando, será entonces en el 2002. Quiero referirme a esto, ¿qué es el 2000, qué es el 2002? Parravicini tiene 3 horas, hora 10, hora 11 y hora 12. Y tiene una psicografía que dice, en la era de los, en la era, o sea que nombra una era de las 3 horas y de los 3 tiempos, la hora 10 ya comenzó, algo así dice la psicografía. Entonces, ¿qué menciona? Una era planetaria, la que estamos transitando, 3 horas, hora 10, hora 11 y hora 12. Estamos ahora por la hora 11 aproximadamente, porque yo me ubico por las psicografías de lo que está pasando. Todo lo que tiene que ver con la cibernetización que estamos viviendo hoy en día, con la inteligencia artificial, con los robots, etcétera, 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 está íntimamente relacionado con la hora 11, porque de hecho él tiene una psicografía que menciona que eso sucederá en la hora 11. Y después viene la hora 12, la hora 11 es el periodo 2001, la hora 10 es el periodo 2000, y la hora 12, que se concatena con el 9º tiempo de la profecía pleyadina, es el 2002, hora 12-2, nueva era, como está mencionando acá. Y la nueva era será el 2000, entonces será en el 2002. Entonces, estimamos los tiempos en que ocurrirá todo esto por todas las conexiones que estamos viendo. Hay otra psicografía que dice, el astronaviero de Ganímedes traerá el hombre cuarzo. Hicimos referencia que en la naturaleza
el silicio o el sílice, una de sus formas cristalinas es justamente el cuarzo. ¿No es así? O sea que lo que nos está mencionando acá es que tienen un carácter celular diferente al que tenemos nosotros hoy en día. Él se confundirá en la tierra y dará fuerzas para encaminar al mundo hacia la cuarta dimensión. El naviero astral azul demostrará la existencia de Dios con arduo empeño, pues el hombre la habrá olvidado por el oro. Con presencia real, el naviero hablará en telepática forma del grande universo, de planetas y hombres superiores, de civilizaciones asombrosas, y dirá: todo es obra de Dios. El naviero con empeño recalcará: todo es de Dios como tú lo eres, hombre terreno. Abandona ya el fetichismo, el afán de nuevos dioses, de nuevos conductores y de religiones nuevas. Aprende a ser Dios y serás. Obviamente, lo que nosotros aquí en la Tierra llamamos Dios es la misma fuerza creadora, para que se entienda, ¿no? Otra dice: el sacerdote egipcio que conoció la alta matemática de los asteroides, refiriéndose a el Atlante o a Hermes Trismegisto, que contribuyó a la construcción de las pirámides, fue él cuidadosamente dirigido por los astronavegos azules, los que con devota dedicación enseñaron al sacerdote el secreto de las aristas. Ellos alzaron y pulieron las enormes piedras de las pirámides, ellos iniciaron la medida y la relatividad en la quinta dimensión. En el final del tiempo, en la hora primera de la hora, de nuevo bajarán a la tierra los astronavegos del ayer, portando palabras en advertencia. Convivirán estos seres azules la vida con el hombre ciego. Sus naves serán guardadas en altas cumbres de montañosas regiones, dentro de sus ya conocidos cráteres. El astronavego astral hará el bien al terráqueo, sin ser éste advertido. Entonces, hay muchas de estas psicografías que está hablando de esos seres que definitivamente pueden no ser azules de tono de piel, pero pueden tener una refulgurancia porque, a pesar de seguir teniendo cuerpo, al entrar en una dimensión frecuencial más alta, ¿qué es lo que ocurre? El cuerpo se hace más sutil, y al hacerse más sutil, puede haber esa refulgurancia a la que estoy haciendo mención. Entonces, a mí no me cabe duda que esas humanidades ya están basadas en el elemento silicio. Por eso también en la Biblia, cuando se habla de los dos testigos, también se habla que vienen revestidos de silicio o vestidos de silicio, y nadie lo puede interpretar por qué. Y para mí, esa vestimenta de silicio es a nivel físico celular. Son humanidades que tienen otras características a las que nosotros estamos caminando a llegar en un corto periodo de tiempo. No sé si encontraste, William, esa que habla de la lámpara, justamente, donde no habrá noche. Aquí lo tengo, se encuentra en Apocalipsis, capítulo 22, dice: y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Ahora, cuando tú hablabas de que el planeta o el sistema solar pasará por el cinturón fotónico, es ahí donde podríamos pensar de que o podríamos traer a colación este texto, porque dice: no habrá allí más noche, ¿verdad? Exacto. Y será por unos cuantos siglos, ¿verdad? Dice Exacto. También que no habrá necesidad de luz ni de lámpara,
ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará. O sea, creo que está hablando, cuando menciona a Dios el Señor, está hablando de este sol central, que claro, es otro fractal del Padre del que hablaba Jesús, ¿verdad? Exacto. No es que el sol sea Dios, porque podría ser malinterpretado por muchos. No. Es ¿verdad? Energía, o sea, a ver, la creación o la fuerza creacional es energía lumínica, fotónica. Eso ya lo sabemos, ¿no es así? Entonces, esa energía tiene fractales por todo el universo que son sus fractales o sus partículas, las partículas de los componentes de su cuerpo, para que se entienda, son esos fractales. Y esos fractales son soles. Y cada sol tiene sus planetas. Y en cada planeta se plantaron semillas para convertirse en qué. Y bueno, futuramente, a través de los pasos creadores, de los días creadores, de los pasos gestores, tratar de convertirnos en esos mismos fractales que hoy somos y que tenemos en nuestro centro pecho-corazón, que es el alma, la chispa divina, que es un fractal también de la luz creadora o la luz dadora de vida, es lo que nos da movimiento, desarrollarlo a tal nivel que podamos soportar nosotros otras humanidades siendo conciencias solares también, siendo fractales de esa creación. Y de eso se trata, volver a la luz. Y de ahí seguir el proceso evolutivo, porque no culmina ahí. Los soles, no, su vida siendo soles. ¿Se te detuvo? ¿Escuchas? Parece que Donato está teniendo problemas con su conexión. Queremos agradecer también a los que han estado aquí pendientes, a Roberto, a Jessica, a Marí. Gracias por estarnos acompañando en esta tremenda charla que parece, a mí, en lo personal, me parece muy interesante, de algo que es que estamos viviendo en la actualidad, cosas que se verían. Vamos a esperar, Cristian se nos desconectó. Pero que está a simple vista. Está a simple vista, solo que por lo mismo que hemos estado hablando, la manipulación, toda la manipulación consta de no solamente de lo genético, sino de la programación que nos están dando a través de los medios de comunicación, a través de cómo nos quitan el tiempo. Nosotros vivimos vidas tan aceleradas que no nos damos cuenta muchas veces de las cosas, por lo mismo, porque nuestro tiempo se ha vuelto muy limitado. Pasamos más tiempo en el trabajo que en nuestras propias casas cuidando y criando a nuestros hijos, y esto es parte de lo que está sucediendo a través de la manipulación. Ya Cristian está conectado. Cristian. Sí, se me cortó la transmisión. Parece que no quieren que la terminemos. ¿Dónde nos quedamos? No sé hasta dónde alcanzaron a escuchar. No, sobre estabas hablando sobre los fractales, de que los soles son fractales del Padre. Exacto. Entonces, nosotros también somos fractales en nuestro cuarto logo solo, en nuestra alma o nuestro corazón, tenemos un fractal de esa luz primigenia que es la que nos da la vida, ¿no es así? Entonces, luego de eso, ¿para dónde vamos? Vamos a tratar de evolucionar a convertirnos en también fractales, pero más de nivel conciencial más alto, para poder sostener vida nosotros también y tener a cargo planetas también. ¿Y cómo hacemos eso? Transformándonos en conciencias solares, que ahí no acaba el asunto, porque los soles a su vez siguen el camino evolutivo también, hasta volver a la misma fuente. Y eso está plasmado en la información de los Wingmakers,
que atribuidos a la primera fuente, que él dice, la primera fuente menciona que él busca, a través de un camino evolutivo, volver a unir todas sus partes como un todo. ¿No es así? Entonces, ahí se puede entender más o menos hacia dónde vamos. Y bajo el cinturón fotónico, obviamente, no vamos a necesitar la luz de nuestro Sol. Ustedes tengan en cuenta una cosa. En grados Kelvin es medida la potencialidad y el color lumínico de cada lámpara y de cada sol. ¿No es así? Se mide en K. El K quiere decir grados Kelvin. Nuestro Sol fulgura a 5.700 aproximadamente grados Kelvin. El Sol central de la galaxia fulgura a 12.000 grados Kelvin, para que ustedes tengan una idea. Es luz mucho más blanca, azulada, mucho más fuerte, que va obviamente a opacar, si no a tapar completamente la fulguración de nuestro Sol. O sea, va a seguir fulgurando nuestro Sol, pero no lo vamos a ver directamente como tal, bajo ese cinturón fotónico. Entonces es fácil entender que bajo ese cinturón fotónico hay menciones también de textos que hablan de que ni dentro de las cuevas habrá oscuridad. Entonces podemos entender que va a ser un día perpetuo. Que de hecho, en el mundo actual que vivimos, hay zonas donde tienen 6 meses periódicos de luz día y 6 meses de luz noche. En las partes polares, por ejemplo, no sé exactamente dónde, pero es así. O sea que no es nada descabellado pensar de que bajo ese cinturón y en el ancho de banda que tiene ese cinturón, que estamos hablando, que son 2.500 años, no haya noche en esos 2.500 años hasta que salgamos por el otro lado del cinturón a la noche galáctica nuevamente por un periodo de 10.800 años aproximadamente, hasta que entremos nuevamente por el otro lado contrario, nuevamente bajo el cinturón toroidal de esa estrella central. Y hay una psicografía de Parravicini que menciona, porque yo hablaba con vos del tema del cambio de órbita terrestre a una posición nueva, más cercana a ese Sol central de la galaxia, porque la necesitamos además a nivel conciencial, porque cada vez que nos acerquemos más a ese Sol central, vamos a tener un desarrollo cognitivo más amplio. Y esto está comprobado con lo que dijeron los pleyadinos también, Enrique, que ellos provenían de un segundo Sol, no contando el Sol central de la galaxia, un segundo Sol a partir de ese Sol central, y ellos provenían de un planeta que se encontraba girando alrededor de ese segundo Sol. Ese segundo Sol es Maya, y Maya quiere decir María, en griego y en hebreo también. Entonces, y Maya puede tener dos escrituras, una con Y o otra con I latina. O sea que los mayas, que nosotros, la cultura ancestral que nosotros conocimos, puede tener algo que ver también con el nombre de esa cultura pleyadina. Esto ya es una especulación, obviamente. Entonces, volviendo al tema, con lo que mencioné de los seres azules, ahí se entiende por qué se hace tanta mención a esos seres azules, que incluso se habla que están aquí en la Luna, hasta el día de hoy, por parte de Parravicini. Con el tema del gigantismo, ya entendemos por qué se está provocando naturalmente el calentamiento global, que fue en ascenso y no se detuvo hasta el día de hoy, y por qué las grandes cantidades de emisiones de CO2 aumentaron en el planeta, se puede entender,
y el por qué antiguamente, con esas altas emisiones en este mismo planeta, las plantas eran exageradamente grandes. Y esto va a beneficiar y va a servir al hombre en su paso de ajuste hasta que nazca el nuevo hombre, digamos, o hasta que entremos en ese cinturón fotónico, porque va a haber una serie de sucesos que ya más o menos los conocemos, que van a ser desagradables y que vamos a tener que sufrirlos o pasarlos para llegar a ese camino final, digamos, y nuevo principio, como marca Parravicini. Final de finales y nuevo comienzo. Eso es lo que marca exactamente Benjamín Solari Parravicini. Adelante, William. Bueno, no, a mí me parece fantástica, o me ha parecido fantástica tu exposición, esperando de que cada cosa que has mencionado sea de ayuda al despertar, a este proceso de despertar de cada uno de los que en algún momento puedan escuchar este video, porque este video va a ser montado en el canal de YouTube. No sé si mañana o pasado, pero va a ser montado. Y entonces espero de que de verdad pueda ser de ayuda. Y como les dije anteriormente a Jessica, a Roberto o a Marí, si tienen alguna duda, pregunten ahora, pues ya estamos al final de esta transmisión. Si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta, tenemos todavía 5 minutos más, ¿verdad? Para que Cristian pueda ayudarlos en cualquier pregunta que tengan. Si no es así, bueno, entonces Cristian, de verdad, como siempre, cada exposición que hace, ya sea con lo que hablamos aquella vez del planeta X, ya sea con lo de la pandemia, las consecuencias, todo lo que has tocado, los temas que has tocado, siempre muy, muy esclarecedores. Yo quiero agradecerte de que hayas estado con nosotros, que hayas compartido este tema que es de verdad que fantástico, fantástico. Y bueno, si nadie tiene alguna pregunta, si nadie tiene algún comentario, de verdad, Cristian, palabras finales. Bueno, sí, acá lo importante no es el mensajero, sino el mensaje, que se divulgue lo más posible y que la gente pueda comprenderlo rápidamente por el corto tiempo que nos queda para, digamos, trabajar en ese cambio o en esa restauración o en esa resurrección a un hombre nuevo. ¿No es así? Cuando me refiero a hombre, no estoy hablando de géneros, obviamente, lo hago sin género, hombre y mujer por igual. Me refiero a la raza humana terrestre, y que bueno, que desaparezca lo más rápido, a pesar de esto poder generar un poco de temor o miedo, que desaparezca lo más rápido la maldad de la tierra y podamos hacer ese salto evolutivo. Es lo mejor, creo, que nos puede pasar a nivel humano como especie, y no vamos a aguantar si no sucede rápido, porque al paso que venimos no va a quedar nadie para hacer ese salto si los tiempos no se acortan. Pero, como dicen los escritos, los tiempos serán acortados. Entonces, confiemos en eso y bueno, y sigamos caminando y tratando de replicar el mensaje lo más que se pueda. Esa sería mi conclusión. Gracias, Cristian, gracias. Oye, bueno, están todos cordialmente invitados para el lunes. Vamos a tener a Salim también aquí en a través del canal de Telegram. Vamos a hablar sobre el tema de espérame, que yo hice una encuesta en el canal y decidieron por el plan de destrucción a la humanidad, ¿verdad? Que se está gestando y no se está gestando de hace poquito para acá, se viene gestando por siglos,
por milenio, si vale la pena decir así. Y no sé si también quiera estarnos acompañando para cuando quiera, si quieres agregar algo dentro del programa. Están invitados para las 6 de la tarde, hora de Colombia y de aquí del centro de Estados Unidos, por si también nos quieres unir, ¿está bien? Perfecto. Ustedes saben que ustedes dos son mis amigos favoritos, así que no faltaremos, ahí estaremos. Ok, entonces despedimos este programa esperando de que este tema haya sido de utilidad y que, bueno, los que no se hayan suscrito todavía al canal, bueno, denle ahí suscribirse. Los que quieran darle un like, ya saben que de esa manera es como vamos a ir avanzando y este programa va a poder llegar a muchas más personas y el canal también. Y es de la manera en que nos pueden ayudar. Aquí no se pide dinero, no se pide ninguna colaboración. Aquí lo único que pedimos es de que compartan cada programa, cada información que ustedes crean que es de interés. Compártaselo a sus familiares, a sus amigos. Y bueno, no queda más que decir que nos vemos en el próximo programa de El Túnel. Hasta la próxima.